un libro y cuál fue el último que leíste. Un libro, 100 años de soledad. 100 años de soledad me parece el libro con mayúsculas. El último que estoy leyendo ahora es una biografía de John Lennon, que tiene 800 páginas, es así. Estoy justo en mitad de la gira y voy por mitad del libro. Llevo 400 páginas. Y lo recomiendo, se llama John Lennon, es de Philip Norman, es un libro muy recomendable, más estando de gira, porque es que estar metido en la historia de los Beatles mientras giras por el mundo y es maravilloso. ¿Un libro infantil? Un libro infantil, Las aventuras de Guillermo, que justamente era un libro de los favoritos de Lennon, no sé cómo se llama aquí. En España hay una serie de libros llamados Las aventuras de Guillermo o Guillermo el Travieso, y la autora es Rick McCrompton, pero no sé cómo se llama. Te puedo decir ese o te puedo decir Mafalda, que me vuelve loco igual, quiero decir que tengo varios, ¿no? O Tintín, o Asterix. Tengo esos cuatro series como de libros como me han marcado mucho en mi vida, ¿no? Guillermo, Asterix, Tintín y Mafalda. Un personaje de una historia real y una historia ficticia. ¿Un personaje de una historia real? Y una de ficción. Podría decir Che Guevara, eso muy bien. Como real. No te voy a decir Che Guevara. Porque ya he nombrado demasiado a Argentina y... Vamos a ver. Está bien, que nos ponemos en el otro. Un personaje real, John Lennon. Y una de ficción. Y uno de ficción, El Padrino, de Coppola. Bueno, ahora te voy a dar que se llamaba, perdona, Corleone, ¿no? Michael Corleone. Sí, Michael Corleone. Unos nombres. Están en orden alfabético para que... Y me decís lo que quieras. Una palabra o... Jaime Azúa. Jaime Azúa. Jaime Azúa es mi alegría en la vida. Pedro Barceló. Pedro Barceló es la seguridad musical. La seguridad de que una canción va a ir bien y bien. Mara Barros es el gran descubrimiento de nuestra historia reciente. La voz que va a cantar con Joaquín, los últimos años de carrera de Joaquín sigue aquí. Antonio García de Diego es mi hermano. Es mi hermano y es mi maestro. No tengo palabras. Olga fue... Olga es inolvidable para el público de Joaquín. La gente la compara con Mara, muchas veces la pobre Mara sale perdiendo. Pero porque Olga es una figura que ha estado muchos años con Joaquín. Tenía una elegancia excesiva cantando. Siempre que tuvo que hacer el papel de puta en la Magdalena nunca lo pudo hacer la pobre, porque es que no era nada puta. Entonces Olga es la gran dama de la canción. Romerito, joder, Romerito es todo amor y todo cariño, ¿qué te puedo decir? Compañero de fatigas de tantos años. Joaquín, hombre, si Antonio es mi hermano, Joaquín es mi hijo. Iba a decir mi padre, pero es que es casi más bien mi hijo. Somos 28 años juntos, padre e hijo sin saber cuál de los dos es cuál. Somos más allá de lo que la gente puede imaginar. ¿Viceversa? Viceversa no me marcó tanto, quiero decir, el grupo con el que empecé es un grupo inventado por Joaquín, no es un grupo que tuviéramos nosotros. Joaquín quería estar acompañado por un grupo y a nosotros nos llamó Viceversa. Viceversa duró unos años, decidieron separarse de Joaquín porque se creyeron que en solitario iban a tener una carrera larga y fructífera, y cometieron el error de separarse de Joaquín. Yo cometí el acierto de, cuando me dieron a elegir, ¿te vienes con nosotros o te quedas con Joaquín? Yo decidí quedarme con Joaquín. Bueno, una pregunta
¿Cómo se hacen las canciones? Bueno, ahora, esta la querés hacer. Bueno, ¿cómo se hacen las canciones? Por ejemplo, habría un filón interminable si la gente me pregunta ¿cómo hiciste Conductor de Sofía? Se lo contaría. Si la gente me pregunta ¿cómo hiciste esta noche contigo? Se lo contaría. Nunca me preguntan eso. Nunca me preguntan ¿cómo hiciste Peces de Ciudad? O ¿cómo hiciste Sin embargo? Y es lo más bonito del mundo, hombre. Nadie tiene esa pregunta en su cuestionario. Y me extraña, ¿no? No es un reproche, ni mucho menos. Me encanta lo que me estás preguntando, pero nunca me lo preguntan y creo que es una pregunta interesante para saber más de música y de la vida de la gente. Bueno, Ciudad Sabina se creó como un punto de encuentro para debatir de muchos temas, incluido en eso Joaquín, pero compartir poemas, vivencias. Sos ciudadano ilustre. Tengo la llave virtual. ¿Cómo te sentiste cuando te nombraron? Muy honrado, porque yo desde el principio estuve en la creación de esa página, o sea, fui testigo de lo que pasó, de dónde venís, de dónde llegasteis, cómo llegasteis a donde llegasteis, con qué cariño empezasteis a hacer lo que estáis haciendo y me ha llegado muy de cerca, entonces me considero un ciudadano devoto de la ciudad que luce mucho. Me encanta que me tengáis tan en cuenta y me siento mucho mejor que en otras páginas de Joaquín porque me considero que más, no sé si más querido, pero sí más tenido en cuenta que incluso la propia página oficial de Joaquín, por ejemplo. Pero es que no es una página de Joaquín. Ya, pero lleva el nombre de Joaquín, entonces no queda más remedio que asociarlo, ¿sabes? Pero pues estoy muy agradecido. Un mensaje para los ciudadanos. Un mensaje para los ciudadanos. No es necesario. Un mensaje para los ciudadanos. Nunca se me ocurren estas cosas, no las improvisar. Claro, no nos dejéis que nos retiremos nunca de la música, ¿no? Porque gente como vosotros hace que sigamos tocando la guitarra todos los días y si no fuera por vosotros nos habríamos retirado hace tiempo.